Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Hola profes, espero que estén muy bien, gracias por escucharme. Hoy voy a contarles mis primeras impresiones cuando llegué a China y las cosas divertidas y no tan divertidas que me pasaron, ¿vale? En el capítulo anterior al anterior les conté cuáles eran los trámites. Los trámites no son tan complejos, pero sí que si quieren trabajar en China van a necesitar hablar inglés porque el español no es tan famoso. También necesitan un diploma de profesor. Anteriormente no se necesitaba, pero ahora sí. Si quieres tienes que tener diploma de profesor y tener preferiblemente conocimientos en bachillerato internacional. Eso lo voy a cubrir en otro capítulo. En otra ocasión voy a hablarles bien porque esto es importante. Bueno, les cuento entonces. Cuando yo llegué, mis primeras impresiones. Primero, yo llegué a un colegio gigantesco. Como les conté anteriormente, dentro del contrato que ofrecen en este colegio, que ofrecía el colegio, tenía yo apartamento y vivía dentro de la escuela. O sea, era un sitio donde habían apartamentos para los maestros chinos y para los maestros internacionales. Y pues uno vivía ahí. Y lo que tenía que era levantarse y ir al colegio. O sea, no había opción de que uno no fuera a trabajar, a menos que estuviera supremamente enfermo. Entonces mis primeras impresiones fueron que todo era impresionantemente grande. El colegio donde yo fui les voy a poner fotos después para que vean, era impresionantemente grande y era nuevo, totalmente nuevo. Ellos habían construido ese colegio para empezar estos proyectos, pero al fin no pudieron hacer el bachillerato internacional o no quisieron, como sea. Y al no hacerlo, pues cambiaron todos los planes. Yo iba a enseñar un grado en internacional, en bachillerato internacional, IB, y cuando llego me dicen, no, usted va a enseñar inglés. Y yo, bueno. Entonces yo enseñaba solo en el kindergarten, en la infancia, en la primera infancia. Entonces yo tenía, la escuela del kindergarten era una zona aparte, muy bonito, todo muy bonito. En China ellos son muy visuales, los chinos son muy visuales, entonces ellos ponen las cosas y también hacen mucho feng shui, ¿no? Entonces las cosas son bien puestas y muy bonitas. A veces no son funcionales, en muchas ocasiones no son funcionales, pero son muy bonitas. Entonces cuando uno llega, todo es muy bonito, todo. Entonces yo llegaba, las calles son hermosas, la manera como ponen los árboles en cierta alineación, las flores donde las ponen, todo es muy bonito en las calles, en el exterior, en la parte importante. De hecho, mi colegio donde yo trabajaba tenía una entrada gigantesca, porque eso es muy importante para el chino en sí. Si uno va a los barrios va a encontrar entradas gigantes que tienen algún simbolismo, sí o no, para ellos, pero son entradas grandes que dicen como que aquí estoy yo, como mostrando mucho esa grandeza. Entonces el colegio tenía una entrada gigantesca. Y en ese colegio estaba el kindergarten, que tenía su propio edificio aparte, muy bonito, con un parque grande para los niños, para que jugaran, parques interiores para que los niños jugaran, salones grandes, con espacios grandes, todo muy grande. Y cada salón tenía 3 maestras o maestros, algunas veces había hombres. Entonces teníamos 3 maestras por salón en el kindergarten, claro, porque era kindergarten. Entonces ahí uno dice, bueno, necesitaban ayuda. Las clases eran más o menos de 20-25 niños, más o menos. Y a mí me tocaba enseñar inglés, pero yo era maestra
no era maestra de aula, era maestra especial, es decir, que yo iba a la clase, yo iba al salón, dictaba mi clase y me iba. Yo no estaba encargada de nada de lo que tuviera que ver con los estudiantes, ni como un maestro de aula que tiene que hablar con los padres de familia, que tiene que hacer reuniones, que tiene que lidiar con los conflictos que tienen los estudiantes dentro del aula, etcétera. Yo no tenía que hacer nada de eso. Entonces, para mí, cuando yo salgo de mi trabajo en Estados Unidos, donde tenía un nivel de estrés y de tiempo, poco tiempo libre y todo el tiempo estaba envuelta y inmersa en el aula y haciendo cosas con los estudiantes y hablando con los padres y preparando y preparando y preparando, pues yo llego a este colegio y me dicen, no, usted solo hace inglés. Yo entonces tenía como compañera a una maestra de los Países Bajos, una persona extremadamente blanca y rubia, y lo voy a decir porque realmente pasa. eh, llama mucho la atención en donde yo estaba en una villa, entonces ellos no tenían mucho contacto con los extranjeros, y cuando viene una persona extranjera, especialmente una persona rubia o una persona con ojos azules, pues llaman mucho la atención, y a ella le tomaban fotos todo el tiempo, a todos nos tomaban fotos, pero ella especialmente. Habíamos varios profesores, había un profesor, estaba yo, la única latina en ese momento, una profesora de India, una profesora de los Países Bajos, teníamos dos profesores de Estados Unidos, teníamos un profesor de Escocia, teníamos un profesor de África y había creo que uno ruso que no se demoró mucho, se fue rápido. Estábamos así como con personas de todo el mundo en ese momento. Entonces así empezó como a generarse en las amistades y a conocer gente de otros lugares. Entonces la profesora que estaba de India tenía mucha experiencia en bachillerato internacional, entonces la asignaron un salón de clase para enseñarles. Solo ella era la única, no, eran dos, una persona de Singapur también. Eran dos maestras que enseñaban bachillerato internacional o el programa que se llamaría PYP, pero no formalmente. No podían usarlo formalmente porque eso se compra, los colegios compran esos programas. Entonces ellos lo enseñaban como a su manera. Y yo enseñaba inglés, pero yo no le enseñaba inglés a ellos, a esos dos grupos, porque esos dos grupos tenían maestras que hablaban inglés. Entonces yo le enseñaba inglés al resto de la población, que eran niños que no tenían el acceso a este programa, que iba a ser más costoso para los padres de familia. Entonces entro yo y me dicen, las clases no pueden ser más de media hora porque son niños muy pequeños. Entonces yo enseñaba de los 3 a los 6 añitos más o menos, y en China ellos cuentan el tiempo de gestación. Entonces eran todavía más niños, más pequeños. Entonces, al principio me dieron 4 clases al día, cada una de media hora. Eso quería decir que yo enseñaba 2 horas al día. El resto del tiempo no tenía nada que hacer. Y no me pedían que hiciera nada. No me pedían planeación, no me pedían rendimiento, no me pedían assessment, no me pedían nada. Yo solo tenía que llegar y hacer las clases. Y pues bueno, yo empecé a preparar mis clases así bonitas, interesantes, para poder llamar la atención de los niños. Afortunadamente yo soy licenciada en educación preescolar, entonces tengo el conocimiento de cómo manejar y qué hacer y qué juegos hacer con los estudiantes de esas edades y cómo mantener esa atención y qué canciones podemos usar. Entonces empecé a bajar canciones relacionadas con el tema. Nos dieron un librecito para enseñar inglés, pero el librecito era tan simple y no lo tenían para los niños, ¿no? Para los más pequeños no tenían libro, para los más grandecitos sí, y era solo que los colores, que la familia, los animales y algunos, o sea, era muy simple en mi manera de ver, pero pues era adecuado relativamente para los estudiantes, y como yo solo los veía media hora al día, pues no podía esperar que fueran así espectaculares, y éramos 2 maestras haciendo lo mismo. Entonces yo el resto del día no hacía nada. O sea, para mí el primer año, digamos, los primeros meses yo descansé. Yo lo que hice fue descansar. Si yo quería irme a mi apartamento a la hora de la siesta, los niños dormían 3 horas. Yo me podía ir a mi apartamento, tomarme un cafecito, comer algo y devolverme a la clase, porque realmente no tenía que hacer nada. Entonces
Los niños sí están en un largo tiempo en la escuela, están de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Pero dentro de ese tiempo, el de 11 a 2 y media duermen. 11 y media, 2 y media, después de que almuerzan y no sé qué, ahí duermen. Entonces los niñitos duermen, tienen una buena siesta y eso es una tradición en la cultura china. Las personas tienen que dormir porque trabajan largas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos todos están acostumbrados a dormir a cierta hora. Entonces ellos después del almuerzo duermen. Eso pasa en muchos lugares en China. En las ciudades tal vez se ve un poco menos, pero pasa. Es muy normal que las personas duerman. Muy normal. Entonces para mí eso fue un choque porque pues yo veía a las señoras del aseo durmiendo. Cuando ya era el tiempo de ellas dormir, las maestras también se iban a dormir. Todo el mundo se iba a dormir. Entonces al principio yo no dormía, no tenía el hábito. De hecho, hace poco una profe me dice, ya sé por qué ustedes los extranjeros toman tanto café, porque ustedes no toman siesta. Es una muy buena reflexión que hizo ella. Sí, seguramente. El caso es que yo no dormía y pues como que me empecé a aburrir porque realmente yo preparaba mis clases rapidísimo, pues no tenía sino imprimir, laminar y lo hacía súper despacio para pues como quemar el tiempo, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, tengo que hacer algo. No puedo estar toda la tarde sin hacer nada. Mientras los niños duermen 3 horas, yo no hacía nada. Entonces dije, no, voy a escuchar, no voy a estudiar. Entonces me inscribí a la cantidad de cursos que se imaginen. Curso para enseñar inglés como segunda lengua, lo hice. Me hice varios cursitos en una plataforma online para enseñar online. Para ser maestra online, tengo ahí la certificación. Varias cositas, hice varias cosas. Estudiar básicamente y bueno, no conocía muy bien, entonces los chinos son muy amables, entonces ellos te quieren mostrar todo. Entonces a nosotras nos llevaban que vamos aquí, que a conocer el pueblo. A pesar de ser un país tan grande, en esa villa, era una villa pequeña entre comillas, ¿no? Porque todos eran edificios gigantes. Ustedes imagínense una zona de edificios gigantes con mucha gente, pero eso es una villa pequeña. Yo no estaba en una ciudad. Entonces salíamos a darle como a caminar la villa y pues siempre se divertía uno mirando que cómo cocinaban o la comida que había en las calles, muchas pastas que ellos hacen, ellos mismos las hacen, ¿no? Y no las compran hechas. Y también había muchos dumplings que los veíamos cómo los hacían. Veíamos la comida china que uno ve en el extranjero, no es la comida china. Ellos no comen como uno come. Es decir, cuando uno va a un restaurante chino, sí va a encontrar un par de cosas chinas, pero realmente no es lo que la mayoría de chinos comen. Los chinos comen muchas verduras hervidas o cocinadas o fritas. Ellos comen mucho arroz. Ellos comen muchas pastas, noodles. No son pastas, es diferente el concepto. Déjenme buscarlo en español. ¿Cómo es que se dice? Ellos comen muchos fideos en todas las presentaciones, en sopa, fritos en todas las presentaciones. Y tienen un arroz que es frito también con huevo y etcétera. Entonces comen mucha comida de mar, comen mucho cerdo. De hecho se comen la grasa. Ahí sí hay una cosa que es la grasa de cerdo, esa se la comen. En fin, comen también de todo. Para los maestros que eran digamos, de los Países Bajos de Estados Unidos, ver la patica del pollo era horrible. Es como así que la pata del pollo y las vísceras del pollo y no sé qué. O sea, les daba horror, pero para los latinos, la mayoría, para mí como latina, pues eso es normal. Nosotros nos comemos todo también. O sea, se aprovecha, ya se mató el animal, pues aprovecharlo todo. Entonces, realmente para ellos era chocante. Para mí no, pero yo les decía, pues en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, también se hace eso. Se aprovecha todo el animal. En fin, entonces ahí vamos a comprar los mercados, pero nada extranjero. Ellos no toman leche, como lo mencioné. Ellos no tomaban leche en esa villa, ¿no? Ya cuando me moví a la ciudad hay más otras opciones. Pero en esa villa, pues leche no. Había unas pastillitas
de leche, como unas pastillitas de dulce, pero de leche, como unas tableticas, pero eran de leche. Pero leche en sí no se conseguía. No se conseguía queso, no se conseguían cosas a las que yo estaba acostumbrada. Leche, el pan era diferente, el queso no se conseguía, café no conseguía, pues no lo venden. Y si venden el café, venden este polvo y pues no, para mí era terrible tomar café en polvo. No era común, de hecho, nadie ofrecía un café, ellos siempre toman té. Y es el té verde que tiene diferentes denominaciones y de todo. O sea, el té es un arte en China, es un arte. Entonces uno va aprendiendo un poco y tiene un sabor muy amargo, realmente. Si uno no sabe cómo prepararlo también, no puede ser muy caliente, no puede ser muy frío, en fin. El té es un arte y hay un ritual de té. Entonces así fue como el primer año y yo pensaba que yo era la única colombiana en China, la única latina en China. Yo dije, no, aquí ya no hay nadie. Aquí no, imposible, no hay nadie. No, imposible. Para mí era imposible que hubiera personas de Latinoamérica en China, porque yo estaba en una villa y no había nadie más. Y habíamos como 5 extranjeros y paré de contar. Entonces realmente yo no sentía que hubiera más personas acá, que fueran de mi nacionalidad o por lo menos de mi región, nada. Entonces yo, bueno, como que me resignaba. Y no sabía cómo moverme en el país. Yo no hablo chino, todavía no hablo chino. Y todo es en chino, absolutamente todo. Aquí, bueno, en esa zona menos. O sea, acá en Beijing uno ya ve cosas traducidas al inglés. Pero en esa zona pues todo estaba en chino. Entonces si yo no quería tomar un bus, no sabía cómo. Si yo quería tomar un taxi o hacer algo, yo no sabía hacer nada. Entonces yo me movía del colegio y de los alrededores y a veces cuando uno se iba nos llevaban a una ciudad pequeña, a un centro comercial. Pero eso era todo, nada más. Y pues ahí pues nada, yo súper aburrida. Empecé a aburrirme. Entonces empecé a averiguar cómo me muevo, qué hago. Y descubrí el Didi y había una versión en inglés, bajé la versión en inglés y ahí ya empecé a moverme, ya empecé a conocer. Entonces me voy a este sitio, etc. Después descubrí las aplicaciones, acá todo es online, todo. Las aplicaciones para comprar, uno compra todo online. La comida, el queso, la leche, todo se compra online. Y llegan. Entonces, tienen un sistema gigantesco. Entonces, las aplicaciones para comprar, las aplicaciones para moverse, las aplicaciones para viajar, las aplicaciones para todo. Y ahora son mini aplicaciones. Y uno paga acá online, es decir, con códigos QR, así se paga. Al principio yo manejaba dinero en efectivo, pues aprendiendo a manejar el dinero, y etcétera. Y iba y sacaba el dinero del cajero y bueno. Pero, pues cuando ya tienes la cuenta bancaria, haces que la cuenta bancaria quede unida a una aplicación que se usa constantemente acá que se llama WeChat y con esa aplicación uno paga todo. Hay otra aplicación también que se llama Alipay y uno paga todo. Uno las une, las une o las vincula con la cuenta bancaria y todo se paga con el código QR. Casi nadie usa dinero en China. Muy pocas personas. Yo ya no uso dinero. No he tenido un billete en mis manos hace 4 años, yo creo. Los tengo guardados. De hecho, no los uso. Tengo un par de guardados que nunca usé. Entonces, todo se paga con QR. Entonces, esas son las primeras impresiones. Yo pensé que era la primera latina, la única latina en todo China, pero nunca, en fin. Luego les quiero contar algo que me pasó muy gracioso y es que cuando yo llegué, el primer día que yo llegué, perdí mis maletas. Creo que ya les conté en el anterior. Perdí mis maletas. Las maletas llegaron como, ¿cuándo llegaron las maletas? Como 3 meses después. Sí, se demoraron. Bueno, en fin, entonces, como les decía, yo pensaba que era la única colombiana, pero después de que descubrí el Didi
y descubrí el sistema de viaje, cómo comprar los boletos, dónde queda la estación de tren, cómo me muevo, cómo comprar los boletos del tren bala. Todo eso lo averigüé. Y ya cuando lo averigüé, pues ¿quién dijo miedo? Yo me fui a viajar. Sí, porque ¿qué hacíamos? Viajar. Entonces el primer año, después de que descubrí el Didi, me fui en Didi a la estación de tren. La estación de tren quedaba 1 hora y media. Entonces tocaba tomar un Didi a 1 hora y media y llegar a la estación de tren. Y ahí me fui a conocer Shanghai. Me fui a conocer Chengdu, que es donde viven los pandas. Tengo una foto con un panda divino. Pues no, como no gastaba en transporte, no gastaba en arriendo, no gastaba en nada, pues yo tenía dinero para viajar y eso fue lo que hice. Entonces, Chengdu, fui a el de los guerreros de terracota, fui a ver los pandas, fui a Japón. Ese año viajé hartísimo. Yo me recorrí muchos de los sitios más famosos chinos. Los guerreros de terracota, espectacular. Yo lo que hacía era que pagaba las agencias de viaje que me recogieran en cierto lugar y me llevaran a los sitios. Entonces yo compraba el tren o el vuelo y compraba el hotel por el tiempo que me fuera a quedar y la agencia de viaje me llevaba y me hacía el recorrido. Entonces yo vi los guerreros de terracota, espectaculares, muy bonito, la historia es muy bonita, tuvimos un buen guía que hablaba inglés. Entonces, chévere. Y también fui a ver a los pandas, porque pues es país de los pandas. Y fui a uno de los santuarios de los pandas. Tengo eso, todo eso está en mi Instagram. Todo eso está en mis redes sociales. Y fui a ver los pandas y delicioso. Recuerden seguirme en los podcasts para que sigan recibiendo más información, porque pronto voy a empezar a poner fotos de todas esas experiencias. Entonces, síganme. Váyanse a mi página web, ahí están los podcasts, las plataformas para podcast y pongan seguir. Me ayudaría mucho que me siguiera. Bueno, entonces me fui a ver los pandas en un santuario. Entonces lo que hace uno es que yo pagué para ser voluntaria. Eso es como un sistema, ¿no? Es un sistema de uno paga y es voluntario. Entonces yo era voluntaria y pagué no me acuerdo cuánto, para ser voluntaria y poder entrar a las jaulas, a los lugares donde viven los pandas. Entonces entrábamos, limpiábamos el popó del panda, no huele feo. No huele feo porque el panda solo come bambú, entonces no le huele nada. A limpiar el popó del panda, a partir el bambú para que el panda se lo pueda comer. Hubo un momento en que uno puede darle comida al panda, pero con cuidado porque los pandas son lindos, son preciosos, son hermosos, pero son osos. Y son osos con dientes fuertes y son osos con garras fuertes. Un panda gigante te puede matar. Entonces así nos explicaban. Entonces, y aparte que son solitarios, los pandas no son de amigos. Ellos crecen juntos, digamos, mientras son bebés. Y vimos un par de bebés, pero luego de que crecen hasta cierta edad ya ni se soportan ni se matan entre ellos. Entonces por eso viven solos. Los separan. Entonces vimos el panda, le limpiamos la popó al panda, le cortamos el bambú, le dimos de comer a los pandas y yo me tomé una foto con un panda, que me tocó pagar por eso, pero no importa. Yo me tomé foto con el panda. Después nos mostraron cómo están haciendo para que el panda vuelva a su hábitat natural. Los están empezando a mandar a sus hábitats naturales, pero tienen que hacer un proceso, porque los pandas que viven en estas zonas, pues no han tenido que esforzarse para nada, ya les dan el bambú cortado. Entonces, el panda que sale al ambiente natural tiene que empezar a entender cómo encontrar el bambú, cuál es el mejor bambú para comer, cómo moverse en estos ámbitos o encontrarse con otros animales. Entonces los van soltando poco a poco, los monitorean y luego los dejan ir. Entonces para como repoblar la zona. Entonces fue muy bonita esa experiencia. Luego de eso me fui a Japón a visitar a una amiga que vivía en Japón, ya no vive en Japón, que vivía en Japón, una mexicana que quiero mucho, que fue mi asistente cuando empezamos este trabajo. Cuando empecé en Estados Unidos ella fue mi asistente y pues nos hicimos buenas amigas y pues la mandaron a Japón porque su esposo trabajaba en la parte militar y los mandaron a Japón. Entonces yo dije, estoy en China, pues la voy a ver y nos vimos en Japón. Y ella me llevó a sitios muy bonitos en Japón. Fuimos al Memorial,
fuimos al museo de Hiroshima, donde fue la bomba atómica y pues vimos el museo. Es muy triste. Uno entra y dice, por Dios, es fuerte. Lo deja uno muy, muy impresionado el museo y todo lo que ellos cuentan y cómo se ve la bomba o cómo se vio la bomba desde el cielo cuando cayó en esta zona. Y cómo ellos cambian su manera de ser, porque pues fueron bastante guerreros, a tratar de hacer paz constantemente. O sea, ellos tratan de no meterse en ningún conflicto. Ese es su modo ahora. También fuimos a una isla donde hay venados y uno camina con los venados y los venados están detrás de nosotros. Esa isla muy bonita. Y fuimos también en ese mismo lugar, hay una zona que se llama la llama del eterno amor o algo así. Y esa llama dicen que nunca se apaga. Muy bonito también. Entonces fuimos y vimos todo eso, las imágenes son muy bonitas, los recuerdos son muy bonitos. Mi primer año en ese lugar fue maravilloso. Y fue maravilloso porque realmente disfruté. O sea, después de que entendí cómo me movía yo en China, yo me moví. Entonces viajé en Shanghai, disfruté también. Mejor dicho, la pasé muy bueno. Y resulta que yo estaba cerca, y yo no sabía, yo estaba cerca a una zona muy comercial, pero pues uno no sabe, no conoce. Entonces yo estaba cerca de una zona comercial que se llama Yiwu. Y yo un día pues con mis amigas estábamos en un centro comercial, pues las profes del colegio, en un centro comercial, y yo veo comida colombiana. Comida colombiana. Y yo no lo podía creer. Yo no puede ser. Estoy soñando. Y las hice ir hasta allá. Y les dije, esto es comida colombiana. Esto es comida colombiana. Y yo no había pedido comida colombiana, pues ya era, yo creo que era noviembre en ese momento. No, yo estaba medio loca. Y entro y efectivamente, restaurante colombiano, con personas colombianas, con personas latinas. Y yo súper emocionada. Y ahí conocí unos grandes amigos ahora, que son muy grandes amigos, que son Fabio y su hijo Manuel. Pues con Fabio nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a charlar porque Fabio pues tenía mucho tiempo viviendo en esa zona y había vivido, si no estoy mal, 20 años en China. Entonces era muy interesante escucharlo y era muy interesante pues comer comida colombiana en China. Pero pues para mí eso era único, pero en el momento, después de que me di cuenta que no era único y que había cantidad de colombianos en esa zona y de latinos en esa zona, dije, no, yo no estoy sola, aquí no estoy sola. Entonces conocí mexicanos, conocí bolivianos, ¿qué más? A ver, mexicanos, bolivianos, que es lo que me acuerdo en este momento. Chilenos también que viven en esa zona, que hacen negocios en China y esa es la zona para hacer negocios y por eso están ahí. En ese lugar, en esa ciudad, es una pequeña ciudad, en esa ciudad hay como un mercado donde se venden cosas para los negocios pequeños, hasta donde entendí. Realmente puede que esté mal. Y ahí ellos van y hacen como que le compran a los clientes que están en Latinoamérica. Los clientes en Latinoamérica dicen necesito tornillos y ellos van y buscan los tornillos, qué medida, cuál es el grosor, etcétera, y ellos se los mandan. Así, ese es el negocio. Entonces ellos viven ahí, viven en esa zona. Vivían, ya no viven, pero vivían en esa zona. Y ahí me mostraron muchas cosas. En esa ciudad hay restaurantes de todo el mundo también. Hay muchos restaurantes árabes. Y empecé a conocer la comida árabe y empecé a conocer la comida turca y en fin, africana, de todo. Porque en esa zona pues hay mucha gente de muchos países que hacen negocios y pues se quedan a vivir en este lugar. Entonces fue muy divertido pensar que era la única y cuando hay lo que es colombianos. Había muchos cuando fui. Ahora ya no hay tantos, pero siguen habiendo. Entonces ahí me enteré que yo podía hacer que mi hermanito, yo tengo un hermano menor, se estudiara chino y traerlo a China. Me pareció interesante traerlo a China porque primero podía, el dinero me daba para pagarle. Y segundo, porque en ese lugar iba a aprender muchas cosas.
iba a aprender otro idioma, iba a estar fuera de esta bolita en la que nosotros nos metemos en Latinoamérica, donde esto es lo que conocemos y no sabemos más, especialmente los jóvenes, pues están en su bolita con sus amiguitos o sus amigos, aprendiendo lo que les dan, pero no tienen otra opción de conocer el mundo de otra manera, como de abrirse. A mí me parece muy importante que los jóvenes pudieran viajar y conocer y ver otras maneras y ver otra gente, etcétera. Pero pues las oportunidades no son tan buenas, entonces el caso es que hablé con Fabio y me dijo, pues tráigase, lo mejor tráigase a su hermano. Y yo, será, no sé qué. Entonces le hablé a mi hermano y le dije que si se venía a China. Y me dice, bueno, no sé, no estaba muy seguro. Tú sabes, los amigos, etcétera. Después ya me dice, sí, bueno, me voy. Ok, empecé a hacer el trámite con una universidad y después con otra universidad. Y ahí empezamos. Entonces el siguiente año me traje a mi hermano a estudiar chino principalmente. Era muy chévere, porque pues acá en China se paga todo por adelantado, tienen ese hábito. Entonces casi no hay deuda, ¿no? Entonces si tú tienes el dinero para el semestre, págalos por adelantado. No hay que, págueme en cuotas, no. Aquí se paga todo por adelantado y por un año a veces. Por un año adelantado, por un semestre adelantado. Entonces empezamos, él llegó en el siguiente año, o sea, mi año 2 sería su año 1. Él llegó acá a aprender chino. Aquí ya lleva 3 años, ya habla chino fluido y está estudiando comercio en esa misma universidad. Y ahí está tratando de hacer negocios también como estaban las otras personas, porque así, eso fue lo que aprendió. Pero también le abrió mucho la mente y tiene otra visión y pues le ha gustado y está aprendiendo muchas cosas constantemente y tiene la oportunidad de conocer gente de muchas partes del mundo y de viajar y de conocer. Entonces ha sido muy, muy divertido para él. Obviamente al principio es difícil porque uno no se adapta rápido, o sea, tampoco es que, no, esto es súper fácil. No, hay choque cultural, hay situaciones que molestan, hay cosas que no se saben, hay extrañar a la familia, extrañar su país, etc. Pero pues cuando uno ya supera el choque cultural, pues ya la cosa se pone más chévere. Es importante mencionar también que China ofrece muchas becas para todo el mundo, no solo para Latinoamérica, pero en Latinoamérica hay muchas becas, entonces, y las becas son becas completas, que eso también es importante mencionar. Muchas becas traen ya vivienda, traen el pago del semestre, traen, la alimentación sí no creo que lo tengan, pero con la vivienda ya es suficiente. Algunas traen los vuelos, no todas. Pero si, digamos, el Instituto Confucio, que está casi todo el mundo, ahí van a encontrar opciones de becas. Digamos, lo que hace el Instituto Confucio es como que enseña chino para que las personas que quieran estudiar en China alguna carrera puedan venir ya sabiendo chino. Algunas veces. Otras personas vienen aquí a estudiar chino, pero no es costoso. Comparado con Estados Unidos, no es costoso. Comparado en mi caso con Colombia, no es costoso. O sea, es impresionante y triste a la vez que yo puedo pagarle la universidad a mi hermano en China y no se la puedo pagar en Colombia porque no tengo el dinero en Colombia para pagársela. Es decir, lo que yo gano en China me sirve y me alcanza para pagarle a él su carrera, su universidad, su semestre y al principio pues le estaba pagando vivienda y le estaba pagando otras cosas, ya no, porque ya es independiente, ya no me pide. Pero yo en Colombia no hubiera podido, con un salario de maestra no hubiera podido. Entonces es triste también. En Estados Unidos pues menos, ¿no? Aparte con la posibilidad de que le nieguen la visa, pues todavía más. Entonces fue mucho más sencillo traerlo acá, fue mucho más sencillo. Él no se vino con beca, ¿no? Él se vino porque yo decidí traerlo. Pero es mucho más sencillo. Obviamente aquí hay que seguir unas reglas, unas regulaciones, los estudiantes tienen que seguir unas normas, los profesores, todas las personas que llegamos acá tenemos que seguir unas ciertas normas que después les contaré. Pero después les contaré sobre ese tipo de regulaciones que tienen acá. Sin embargo, pues las oportunidades en el momento en que él vino, yo lo traje en el 2018, la oportunidad fue muy buena.
Él vino, abrió su mente, conoce todavía gente de todo el mundo, hace negocios también, está aprendiendo a todo este mundo de los negocios y de la compra y venta de cosas aquí en China. Él lo que hace es que ellos venden contenedores. Entonces, si una persona quiere hacer negocios, tienen que ser negocios más o menos grandes. Sin embargo, al parecer los precios son buenos. Ahí va. Vamos a ver si se quiere dedicar a eso, si quiere cambiar de carrera, lo que él quiera. Porque pues la vida es así, hay que hacerlo, hay que aprender y hay que seguir. Bueno, muchas gracias, profes. Recuerden seguirme, recomendarme si les gusta el contenido y muchos abrazos. Nos estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.